Listo. Bien, chicos, entonces recordemos, habíamos probado el teorema 7 el día de ayer, un teorema, bueno, cuando los enunciados empiezan a seguirse un poco más complejos de seguir, al menos las pruebas, ¿cierto? Entonces probamos que, dado un ángulo, en este caso BAC, no nulo y no llano, los puntos interiores del segmento BC están en el interior del ángulo, ¿sí? Entonces lo que probamos ahí supusimos D, un punto entre C y D, y probamos que la semirecta AD estaba en el interior. ¿Sí? Eso fue lo que probamos a modo de resumen. En el caso de que cualquier cosa haya pasado, no hayan podido asistir, se perdieron, se desconectaron por cualquier situación, recuerden que las grabaciones ya están actualizadas a la clase del lunes, bueno, del día de ayer. Durante la noche se subió y en el Classroom, hoy recién les coloqué la última clase, pero si no, recuerden que entran directamente a la lista de reproducción y ahí se va a actualizar, apenas suba la grabación, se va a actualizar solito. Ya, en el Classroom a veces la voy subiendo de todas maneras uno a uno para que esté organizado, pero generalmente va a estar en el canal de YouTube o la lista de reproducción del curso, ya, en el caso de que quieran repasar siempre antes de comenzar. Entonces habíamos quedado en el teorema 8, habíamos leído rápidamente el enunciado, pero habíamos señalado que este teorema era más larga la prueba. Entonces lo primero, como que nuestro primer gran trabajo es identificar bien la hipótesis, nuestra tesis, qué es lo que queremos probar y cómo poder abordar la prueba de lo que necesitamos. Entonces vamos a anunciar. El teorema 8 nos dice CABAC, un ángulo no luno y no llano. Entonces miramos aquí en el dibujito, ¿cierto? Que es nuestro torpedo hasta ahora. Entonces tenemos nuestro ángulo BAC. BAC, vamos a remarcarlo para tener bastante más claro cuál es el ángulo en cuestión. Entonces comenzamos con nuestra hipótesis, este es nuestro ángulo, BAC. Entonces, distinto de 0 grados y distinto de 180, ¿no? Consideremos D un punto interior a dicho ángulo, de la misma forma como en la prueba del teorema 7. Entonces tenemos D acá un punto que está en el interior. Además, si consideramos F, un punto tal que A esté entre F y C, entonces consideramos F sobre esta recta, tal que A quede entre medio, ¿cierto?, de F y C. Entonces, es decir, aquí está nuestra tesis, ¿cierto? Entonces los puntos B y F, están del mismo semiplano determinado por la recta AD. Ya, entonces lo que tenemos que probar en el fondo es que este segmento, ¿cierto? Bueno, si son puntos, también podemos probar como que todos los puntos del segmento BF o FC, ¿cierto?, están en un mismo semiplano. En este caso que determina la recta AD. Ahora, cuando hablan del mismo semiplano, no nos están diciendo respecto a cuál punto, ¿cierto? Recordemos que por el axioma de separación del plano, tenemos el plano y una recta me divide el plano en dos semiplanos, ¿cierto? Generalmente lo comparamos con respecto a un punto que debería estar a uno de los dos lados de la recta. Entonces, de esa forma determinamos, es el semiplano donde está P, por ejemplo, ¿cierto? O donde no está P. Entonces, en este caso nos dejan arbitrariamente decir que solo está sobre el semiplano que determina la recta. Entonces, además, recordemos que un plano, bueno, por el axioma de separación del plano, lo que nos decía era que el plano lo podemos, bueno, es una unión disjunta entre tres conjuntos. ¿Cierto? Es decir, que la intersección entre esas tres cosas es vacía. Y eran los dos semiplanos, ¿cierto? El superior, el inferior y la recta. Pero recordemos que la recta no estaba considerada en ninguno de los dos semiplanos porque la recta, digamos, hacía el trabajo de dividirme este plano. Entonces, ahora en particular, lo que queremos probar es que el segmento BF o cualquier punto, digamos, que esté entre ellos dos o en esos puntos en particular, van a estar del mismo plano. Entonces, en otras palabras, quiere decir que no están sobre la recta AD, que es la recta que me determina estos semiplanos. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, querer probar de alguna forma de que estos puntos no están en la recta. Y para eso vamos a recordar además que la recta, por el axioma de separación de la recta, también la podemos dividir o considerar como una unión disjunta de tres conjuntos. Esos tres conjuntos eran un punto, Y dos rayos.
y dos rayas, ¿cierto? Por así decirlo. Ahora, esas dos rayas, dijimos, eran las semirrectas, ¿cierto? Las semirrectas que dan origen en este punto, porque recordemos que la semirrecta, el origen de la semirrecta no pertenece a la semirrecta. Entonces consideramos el punto, la semirrecta hacia un lado y en el fondo la semirrecta hacia el otro lado, ¿cierto? Ese va a ser, digamos, nuestro trabajo. Entonces, vamos a querer probar varias cosas. Primero ver que no coincide el punto en el segmento, después que están hacia arriba y después que tampoco están en la parte de abajo. Entonces, una prueba como por varias partes. Entonces, para tratar de facilitar un poco esta cosa, vamos a pasar a la pizarra. Vamos a agrandar un poquito, porque si no después empezamos a achicar un poco la escritura, ¿cierto? Y entonces tenemos el enunciado, el dibujo lo vamos a dejar por ahí visible porque generalmente nos va a servir. En el caso de no, vamos a volver a dibujarlo o copiar el dibujo solamente, porque siempre el dibujo es más o menos lo que nos puede orientar a escribir lo que parece tan evidente. Porque si como lo vimos en el dibujo, ¿cierto? Era casi obvio. Pero justamente recordemos que la gracia, al menos, de la geometría euclidiana, axiomáticamente hablando, es argumentar, claro, lo evidente. Entonces, partir por el dibujo es lo que nos permite ordenar lo que queremos escribir. Entonces vamos a ver primero lo que queremos ver. Entonces vamos a colocar aquí nota. Entonces, esta demostración la haremos probando que el segmento, entonces vamos a decir que, vamos a escribir segmento inmediatamente más BF. Entonces lo que queremos probar es que este segmento BF no tiene puntos en la recta AD. Entonces, como señalamos, dividiremos la prueba en tres partes. O tres puntos. A saber, dos puntitos. Entonces, la primera parte, como dijimos, veremos que primero con un punto. Entonces vamos a tomar A como ese punto principal. Entonces veremos que A... oh, perdón. Entonces que este punto no pertenece a la recta. Perdón, al segmento. B. Entonces como AD, esta recta es la que queremos ver. Entonces primero vamos a considerar el punto A. Entonces este punto, primero vamos a probar que este punto no está en el segmento. Entonces después la semirecta de arriba, por ejemplo, y después la de abajo, ¿cierto? Eso era más o menos lo que acordamos. Entonces lo segundo que vamos a probar es que ningún punto del segmento está en la semirecta, AD, ¿cierto? Que era la de arribita, esa hacia arriba. Y la tercera parte es lo mismo, pero al revés. Entonces ningún punto de BF está en AG. Semirecta AG, donde G es un punto de la semirecta opuesta a la semirecta AD. Aquí, ya.
Entonces consideramos que un punto del otro lado, entonces ahora queremos probar que no está ni hacia arriba y después hacia abajo y tampoco en este punto, ¿cierto? Que fue más o menos lo que acordamos. Entonces en eso vamos a hacer la demostración. Y ya ocupamos casi toda la pizarra, entonces voy a abrir una hojita al lado, porque si no después cuando les mando el PDF sale cortado. Y ahora sí, entonces demostración. Entonces vamos a probar la primera parte. Bien, entonces por hipótesis, A es, bueno, sabemos que un punto es un punto distinto de F y de B. Entonces vamos a razonar nuevamente con nuestro buen amigo reducción al absurdo. Entonces suponemos lo contrario, ¿no? Que si queremos probar que A no está en el segmento BF, supongamos que sí. Entonces supongamos que A pertenece al interior de este segmento. Entonces como F está en la recta AC, espera un segundito, sí, lo que voy a hacer es traerme el dibujo, que es lo que siempre nos ayuda mucho. Vamos a dejarlo por ahí. Y entonces tenemos que F está en la recta C, ¿cierto? Y nosotros lo que supusimos es que está en el interior de B. Entonces, como F está en AC, y además tenemos que las rectas AC y BF tienen en común dos puntos, A y F, ¿cierto? Porque supusimos que está en el interior. Por lo tanto, dichas rectas coinciden, ¿cierto? Y eso es usar el axioma 1.1. Tenía dos rectas con dos puntos en común, listo. Eran la misma recta, ¿cierto? Y recordemos que si se intersectan dos rectas tenemos un único punto, pero si tenemos que dos rectas tienen dos puntos en común es porque inmediatamente las rectas son la misma, en base al axioma 1.1. Entonces esto que es lo que nos quiere decir que B pertenece a C. Y aquí encontramos nuestra contradicción. Oh, perdón, me equivoqué. Era para borrar. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la contradicción? Que el ángulo BAC, recordemos la hipótesis, voy a volver un poquito atrás. Que el ángulo BAC no es nulo y no es llano. Entonces, si nuestro ángulo es BAC y nos dice que B, o sea, nosotros llegamos ahora a que B pertenece a la recta AC, tenemos que hay dos posibilidades. Que bien B, sabemos que es distinto de A. Entonces, o bien B está a este lado, o a este lado,
lo cual indicaría que el ángulo fuese nulo, ¿cierto? Y si B está en el otro lado, la semirecta opuesta de AC, entonces el ángulo sería llano, lo que contradice la hipótesis. Entonces, oh, aquí está la contradicción, pues BAC como ángulo es no nulo y no llano. Vamos a ver si nos queda, si nos alcanza tiempo un poco, si nos queda espacio. Solamente vamos a colocar aquí una nota, vamos a colocar con verde. Entonces nos queda probar 2 y 3, ¿cierto? Entonces para probar 2 y 3, que creo que le colocamos por número en vez de latina, no me acuerdo. Se debe tener en cuenta que la semirecta AD está contenida en el interior del ángulo. Vamos a poner aquí inmediatamente, está contenida en el interior del ángulo BAC. Entonces, esto aquí nos sirve el corolario, ¿cierto? Y por lo tanto, y por tanto, está contenida en el semiplano de borde B, tales que contienen AC, como también en el semiplano de borde recta AC, tales que contienen AB. ¿Sí? Porque eso es lo que queremos que está en el interior. Y entonces para probar 2 y 3 nuevamente voy a ir hacia otra página para dejar espacio para el PDF. Entonces ahora probamos 2. Ah, ya, si lo estoy escribiendo así, me permite un momento. Vamos a colocar aquí entonces para probar 2 y 3, así todo queda correcto. Ya, ahora sí. Entonces vamos a traer nuevamente el dibujo, que es nuestro apoyo. Vamos a cogerlo por ahí. Y entonces vimos que A no estaba, no había posibilidad de que A estuviese sobre B. Entonces lo que queríamos probar era que con la semi-recta, AD. Entonces tenemos que ver que ningún punto del segmento BF está acá. Entonces, como dijimos ahora en esta nota que escribimos de color verde, para probar que la semi-recta está contenida en el interior de BAC, nos diría que entonces está en este semiplano determinado por esta recta. Entonces, como A está entre F y C, los cuales son puntos que no están sobre la recta AB, así además tenemos que F y C están en semiplanos
Entonces, F y C están en semiplano opuestos respecto a la recta AB. Es decir, F está en el semiplano de borde recta AB, tales que no contienen a C. Por teorema 5, ¿recuerdan el enunciado del teorema 5? Al principio siempre uno lo recuerda, así que lo vamos a citar. Entonces el teorema 5, que fue el primero que probamos en la clase anterior, nos decía que si tenemos un punto sobre la recta L, Q, un punto que no está en esa recta, entonces la semirecta, que es determinada por estos dos puntos en cuestión, está contenida en el semiplano de borde recta L y que contienen a Q. Entonces recordemos que con P no se considera porque el origen de la semirecta no pertenece a la semirecta. ¿Ya? Sí, siempre era más o menos ese el caso. ¿Ya? Entonces ahora tenemos lo mismo y consideramos de F y C, ¿cierto? Como no están en el mismo semiplano, entonces vamos a tener que la recta, la semirecta BF, esta semirecta BF va a estar en el semiplano, el mismo semiplano, en el fondo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir en el fondo. Entonces, por teorema 5, se tiene que BF, como semirecta, está contenida en el mismo semiplano, que sería de borde AB, tales que no contienen AC. Y ojo que ahí, ojo que aquí con la escritura hay una pequeña sutileza, ¿cierto? Porque podemos, bueno, como dijimos que el sentido de estos como segmentos nos da más o menos lo mismo, ¿no? Pero ahora, si se dieron cuenta, cuando hablamos de semirecta, invertimos el sentido, ¿cierto? Estamos hablando ahora de BF. ¿Y por qué es que estamos hablando de BF? Porque si F está sobre esta recta, y recordemos, si consideramos al revés, ¿cierto? Como semirecta FB, el origen de la semirecta, recordemos que no pertenece a ella, ¿sí? Y el teorema 5, justamente necesitamos el punto que sí pertenece a la semirecta, es el que nos determina en cuál semiplano pertenece. Entonces ahora tenemos BF hasta ese sentido, y como sabemos que F está en este semiplano, es por eso que todas las semirectas que contienen a este punto están en el mismo semiplano. ¿Sí? Si hubiéramos querido trabajar con FB, tendríamos que haber argumentado que B está en este semiplano, ¿ya? Y eso nos permite decir lo mismo. Entonces, ojo con la escritura en ese sentido. No es que sea incorrecto probarlo con B, ¿ya? Solo que nosotros acá llegamos a que F pertenece a este semiplano. Entonces, en el caso que hubiéramos llegado a que B pertenece a este semiplano, aquí uno hubiera escrito FB como semirecta. Entonces tenemos la semirecta BF, pero por otro lado, la semirecta AD está en el semiplano. Entonces, AD, ¿dónde lo tenemos? En el semiplano de borde AB, que sí contienen AC, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente la misma sutileza. Tenemos semirecta AD, ¿cierto? Que es esta de acá, pero recordemos que el origen de la semirecta no pertenece a la semirecta, ¿ya? Y es por eso que esta semirecta está contenida al mismo semiplano donde pertenece C, ¿sí? Que fue dividida por AB. Entonces, el mismo semiplano de borde recta AB, tales que sí contienen AC. Vamos a aclarar aquí que esta es la que no contiene AC. Sí. Lo que sabemos es que todos los puntos, bueno, comenzamos diciendo que eran distintos, ¿cierto? Entonces estos puntos no coinciden.
y el semiplano de borde AB, tales que contienen AC, intersectado el semiplano de borde AB, tales que no contienen AC, es vacío, ¿cierto? Esto recordemos que es lo que significa que es disjunto. Intersecciones vacías, disjunto. Y esto, recordemos que en el fondo lo que significa es que eh, el semiplano que fue determinado por AB, ¿cierto? Que sería el de arriba y el de abajo, o el de al lado, en este caso el de la izquierda o el de la derecha respecto a AB, ¿cierto? Entonces acá está C, como comparamos con respecto a C, acá están los que no tienen C, acá está donde sí está contenido C, si lo intersectamos claramente es vacío, ¿sí? Porque recordemos que la recta no pertenece a ninguno de los dos semiplanos. Entonces en realidad aquí nos estamos basando solo en el axioma de separación del plano. Entonces como su intersección es disjunta, los puntos no coinciden, no hay posibilidad de que algún punto del segmento BF esté sobre la recta, porque están en distintos semiplanos. Entonces tenemos un segmento en un semiplano, una semirecta que está en el semiplano contrario, por lo tanto es imposible tener puntos en común. Entonces se sigue que ningún punto de BF, del segmento BF, está en la semirecta AD. Y ahí ahora nos queda solo la tercera parte, que sería probar casi lo mismo que recién, ¿cierto? Solo que ahora sería la semirecta opuesta de AD. Entonces, si esta es la semirecta opuesta a AD, sería la misma, pero con el del mismo origen, pero hacia el otro lado, sobre la recta AD. Entonces, voy a dibujar aquí lo mismo que sale ahí, pero para aclarar un poco el lenguaje, porque hablamos de la semirecta y de la recta que dan origen desde los mismos puntos, ¿cierto? Pero son cosas distintas. Entonces, tenemos dos puntos, voy a poner rojo ya. Tenemos acá A, acá tenemos D, ¿cierto? Entonces, un punto por aquí, un punto por allá. Trazamos una recta que pasa por ellos. Esa. Entonces, cuando hablamos de semirecta de recta, esta es la recta. Oh, esta es la recta, ¿cierto? Ahí porque se puede extender infinitamente. Entonces, si hablamos de semirecta, estamos partiendo de acá, pero sin considerar este punto. Y si decimos AD es porque va hacia arriba. Entonces, en el fondo estamos hablando a la vez de esta semirecta, pero sin considerar el origen, ¿cierto? A. Entonces, ahora, como ya probamos que no está hacia arriba, ahora queremos probar que está en la semirecta opuesta. Y entonces, ahora tenemos que probar que no está en la semirecta opuesta. ¿Ya? Eh, para ver cómo les resulta, les voy a dejar 2 minutos para ver si pueden avanzar un poquito y vengo inmediatamente. Ya, están tocando la puerta.
chicos, ¿cómo les fue? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Al menos alguno intentó? En eso estamos. Ah, ya. Trataron de la forma más o menos análoga a lo que probamos recién. Oye, pensé que había puesto pausar la grabación, pero puse pausar, compartir la pantalla. La idea era que pudieran verlo igual. Y con respecto a ideas, ¿cómo han tratado de abordarlo? Recordemos que eventualmente, tanto la guía de ejercicios como eventualmente deberán probar muchas cosas. Entonces la idea es que empecemos a escribirlo, aunque tenga errores. Bueno, continuamos y así verifican si el camino que estaban tomando está correcto. Bueno, en realidad recuerden también que para una demostración pueden tomar diferentes caminos. Sí, podemos tomar, incluso puede darse la situación de que todos los estudiantes tomen un camino distinto, bueno, más o menos parecido en algunas partes, ¿cierto? Pero un camino distinto y que todas estén correctas de igual forma mientras la argumentación sea la adecuada. Entonces, como queremos probar ahora la semirecta desde abajo, voy a empujar el dibujo para acá. Entonces consideremos que las semirectas opuestas, que dijimos eran AD y AG, vamos a ver si se puede agrandar esta cosa un poco. Están en distintos semiplanos, ¿no? Respecto de, en este caso, espera, AG y AD, de a C, ¿cierto? Entonces, si marcamos un poco, tenemos AD hacia acá arriba, ¿cierto? Hacia allá. Por otro lado tenemos AG hacia acá abajo, entonces están en distintos semiplanos si lo consideramos respecto a esta recta. ¿Sí? Esta recta la podemos llamar de diferentes maneras, ¿cierto? AF, FC, AC, como cualquiera de esas sería exactamente la misma, identificar la misma semirecta. Pero esa, al menos esa es la que nos importa a nosotros. Entonces están en semiplanos opuestos respecto a AC, como recta. Entonces tomamos AC porque tenemos un punto en común entre todas ellas. Bueno, la semirecta de, ¿cierto? La de amarillo, pertenece al semiplano de borde recta AC, acá, tales que contienen AB. Entonces, esto implica que la semirecta G está en el semiplano opuesto, ¿cierto? Que sería el semiplano de borde AC, tales que no contienen AB. En el fondo lo que dijimos, lo mismo que dijimos arriba, solo que ahora lo identificamos respecto a un punto.
Por otro lado, como f pertenece a la recta AC, tenemos f, este punto, pertenece a AC, y además tenemos que B, el punto B no pertenece a esta recta AC. Nuevamente por teorema 5, tenemos que la semirrecta FB está en el semiplano de borde AC, tales que contienen a B. Entonces aquí, nuevamente, ¿qué fue lo que usamos, cierto? Tenemos un punto sobre la recta que va a dividir esta cosa. Entonces el origen de la semirrecta aquí sería F, ¿cierto? Porque está sobre la misma recta que divide los planos. Y como sabemos que B está en esta parte del semiplano y no pertenece a la recta, entonces la semirecta está contenida en el mismo semiplano donde estaba B. Eso es lo que nos dice el teorema 5, que justamente también usamos en el punto 2. Entonces, por eso era que se decía que era más o menos análoga, al menos en esta parte. Nuevamente, como sabemos que A y B son distintos y los semiplanos son disjuntos, esto que sería de borde AC, tales que contienen AB, intersección semiplano de borde AC, tales que no contienen AB, es vacío. En el fondo que no tiene ningún punto en común. Entonces, de igual manera que en la anterior, esto nos permite concluir que el segmento no tiene punto sobre la semirrecta. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos permite concluir esto? Es que probamos que el segmento y la semirrecta están en semiplanos opuestos, ¿cierto? Eso es lo que nos asegura que no tienen ningún punto en común. Porque los semiplanos en sí mismos ya no tienen ningún punto en común. Por el axioma de separación del plano. Esto que es el trabajo que hace la recta, que los divide. ¿Cómo estamos con el tiempo? Si alcanzamos el 9, super. Entonces, así nos queda el teorema 9, teorema de la barra transversal, y en la posterior clase del día jueves tendremos tiempo para trabajar los ejercicios de la guía. Entonces, como les señalaba, ayer les actualicé el material de la semana, las grabaciones de las clases en el canal de Classroom y la guía número 1. Entonces, aquí probamos este. Teorema 8. Bueno, sigue el corolario 2, una consecuencia de los teoremas anteriores, que nos dice que sea el ángulo BAC, no nulo, no llano, y D un punto en el interior de dicho ángulo, si F es un punto tal que A está entre F y C, entonces la recta AB está contenida en el interior del ángulo FAD. Entonces este corolario también queda de ejercicio. Para el que miró la guía ya está ahí, ¿cierto? Los últimos dos ejercicios son el teorema 6 y el corolario 2 que quedaron pendientes. Entonces, podríamos como ayuda, no, lo vamos a dejar para el viernes ya, para el jueves, si el jueves tenemos clase. Para el jueves vamos a hacer la ayuda del teorema del corolario, podemos hacer el dibujo, por ejemplo. Ya que es lo que les puede ayudar mucho a aclarar cómo tratar el teorema, o en este caso el corolario. Bien, entonces enunciamos el teorema 9, más conocido como el teorema de la barra transversal, y nos dice, si D
es un punto que está en el interior del ángulo BAC. Entonces miramos el dibujito, tenemos el ángulo BAC, vamos a marcarlo, tenemos BAC, este es nuestro ángulo, tenemos D, un punto en el interior, entonces la recta AD, es decir, toda la recta AD, intersecta al segmento BC. Entonces recordemos que antes nosotros habíamos probado algo, bueno, casi parecido, que nos va a ser útil. Lo que habíamos probado nosotros es que si D era un punto que estaba en el segmento BC, en el interior de este segmento, la semirrecta de origen A y que pasaba por este punto estaba también en el interior, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hacer un uso de varias cosas que ya tenemos. Entonces demostración. Bueno, entonces tenemos la recta AD, y como sabemos por axioma de separación de la recta, la podemos separar en semirrectas, ¿cierto? Entonces vamos a considerar la semirrecta AG como semirecta opuesta a la semirecta AD y ver qué sucede. Entonces consideremos AG como semirecta opuesta a la semirecta AD. Entonces, por razonamiento al absurdo, supongamos que la intersección de esta semirecta AD con el segmento BC es vacío. Entonces lo que estamos suponiendo en el fondo es que no se intersectan ahí, en ningún punto. Entonces por el teorema 7, y por corolario 1, se tiene lo siguiente. Entonces nuevamente, ¿cuál era el teorema 7? ¿Cuál era el corolario 1? Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo de acá mejor, que quizás es más fácil. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, dijimos 7, perdón. Corolario 1. Entonces, corolario 1 nos dice que la semirrecta que tiene su origen en el vértice de un ángulo, no uno y no llano, y un punto en el interior está contenida en el interior del ángulo. Y entonces, este corolario 1 lo que nos decía es que si había un punto en el interior de este ángulo, entonces la semirrecta que tenía su origen en el mismo origen que el ángulo y pasaba por este punto D, también estaba contenida en el interior del ángulo. Y el 7 nos decía que, dado un ángulo, los puntos interiores de este segmento también estaban en el interior del ángulo, ¿sí? Entonces, esos dos por juntos, lo que nos va a decir es que para cualquier punto que esté aquí, y cualquier semirecta, desde este origen hacia cualquier punto de este segmento, también esa semirecta va a estar siempre contenida en el interior del ángulo. Entonces, lo que ganamos ahí es que la intersección entre estas dos cosas que dijimos es vacía, ¿no? Entonces tenemos que AG intersecta, perdón, este es el segmento, ¿sí? Es vacío, lo que nos permite concluir que toda la recta D intersectado con este segmento BC es vacío, ¿cierto? Porque aquí tenemos una parte de la semirecta y acá tenemos las semirectas en la otra dirección.
por axioma de separación del plano, tenemos que los puntos B y C están del mismo semiplano respecto a esta recta AD. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente miramos. Entonces B y C están en el mismo semiplano respecto a AD. AD de eso. O sea, supongamos que, espera, aquí hay algo. Ah, ya, ahora entiendo. Si miramos, bueno, lo que supusimos acá abajo, por axioma de separación del plano, ¿cierto? B y C están del mismo semiplano que AD, ¿cierto? Si miramos el dibujo, eso no tiene sentido, ¿no? Tenemos B y C, y tenemos acá la recta AD, pero recordemos que nosotros estamos razonando al absurdo, ¿sí? Y supusimos que no había un punto de intersección en este caso. Entonces, si no hay un punto de intersección, lo que quiere decir es que B y C tienen que estar en el mismo lado, ¿sí? Recordemos que eso es lo que nos decía el axioma de separación de la recta, que si teníamos puntos a distintos lados de la recta, sí o sí iba a haber una intersección, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos este segmento que no intersecta a este semirrecta AD, lo que quiere decir es que este segmento entonces están del mismo lado respecto a AD. Entonces, en realidad, claro, seguir el dibujo cuando uno supone por el absurdo hay que tener cuidado, que hasta a mí me pasa. Entonces, sea F un punto en esta recta AC, tal que A esté entre F y C. Entonces supusimos F entre medio, de, bueno, con A entre ellos. Por lo que la intersección entre este segmento BF y la recta D es vacío. Esto que nos permite asegurar esta cosa es el teorema que vimos recién, el 8. Así, F y B están en un mismo semiplano respecto, eh, en un mismo semiplano respecto a la recta D. Entonces, si están en un mismo semiplano respecto a AD, y tenemoslo concluyendo, que F y C están en el mismo semiplano respecto a AD. Entonces aquí encontramos nuestra contradicción. ¿Qué es lo que sucede? Que asumimos en algún momento que A estaba entre F y C, ¿no? Acá. Entonces, si A está entre F y C no pueden estar del mismo semiplano respecto a D. Entonces, esto lo podemos igual, ¿cierto? Entonces, está la contradicción. Pues A está entre F y C.
Entonces, si este punto, que fue el que me determinó los distintos semiplanos, ¿cierto? A través de esta recta, quiere decir que estos puntos no pueden estar en los mismos semiplanos. Tienen que estar a lados distintos respecto a esa recta que los dividió. Entonces, esto nos permite concluimos que la intersección entre la semirrecta AD y el segmento BC es distinto al vacío. Es decir, no podíamos suponer que no tenía ninguna intersección. Lo que prueba el enunciado. Entonces, en otras palabras, quiere decir que si tenemos un punto en el interior de este ángulo, que no es nulo y no es llano, entonces la semirrecta, desde el origen del ángulo hacia este punto, intersecta a este segmento, ¿cierto? A este segmento BC que está formado por puntos en cada una de las semirrectas que forman este ángulo. O sea, mirando nuevamente el dibujito es lo que más o menos nos aclara lo que queríamos ver. Entonces, si tenemos un punto, ¿cierto? El interior del ángulo, de este ángulo, entonces las rectas que determinan siempre van a estar intersectando a este segmento. Ahora recordemos que este punto B y este punto C pueden estar en cualquier parte de esta semirecta, este punto B puede estar en cualquier parte de esta semirecta, y D también puede estar en cualquier parte de esta semirecta. Solo que no van a ser A, ¿cierto? No van a poder coincidir. Porque en el caso de coincidir, el ángulo fuese nulo, ¿cierto? Entonces, si B y A coinciden, el ángulo es nulo. Si A y C coinciden, también es nulo. Entonces, eso contradice nuestra hipótesis. Entonces, solamente puede estar lejos. Bueno, y en el caso de que D fuese A, ¿cierto? ¿Qué sucediese ahí? Entonces tendríamos problema con la recta, ¿cierto? Que, como la recta AA, una cosa así. La recta A sería solo un punto y no una recta. Entonces ahí vemos que no queda ningún vacío, entonces hemos probado completamente el enunciado. Bien, entonces con esto terminamos la parte de la semana 2 de teorema. Y ahora se da espacio para la guía, ¿cierto? Guía que ya quedó publicada. No tengo esto aquí, aquí está. Entonces vamos a mirar un poco de los ejercicios de la guía, los enunciados. De todas maneras, el día jueves vamos a ver más dudas de los enunciados, las ideas que hayan trabajado. Entonces, el que quiera mostrar algo que ha avanzado, alguna idea, o supongamos alguien intentó hacer ejercicio 1, el 4, no sé, llegó hasta una parte y después no se le ocurre alguna idea, vamos a dar ahí algunas ayudas, algunos hints. Tal vez les voy a traer uno o dos ejercicios hechos, quizás si es que están acá o si es que no están acá, no sé. Ya para ir ejercitando respecto al quiz. Sí, que recordemos que se cambiaron de fecha según la programación que estaba en el Classroom, que si no me equivoco salía para este jueves 24, pero como no se consideró la pausa de septiembre, se ha postergado una semana. Entonces, algunos enunciados de estos ejercicios son, por ejemplo, uno, demuestre que un segmento es una figura convexa. De hecho, creo que este ya quedó como ejercicio propuesto también, y más o menos puede salir sencillo. Dos, si el punto C está entre A y B, todos los puntos del segmento AC están en el segmento AB. Hay que ver que hay. Profe, no está compartiendo pantalla. Muy bien, gracias. ¿Verdad que lo dejé de compartir justo? Gracias. Ahí sí. Aunque se ve raro. Bueno, entonces, leíamos el enunciado del B. Bueno, el enunciado de los primeros, de estos de acá, del 2, 3 y 4 es más o menos el mismo, lo que cambia es el orden de los puntos y algunas cosas. Por ejemplo, el ejercicio 4 nos dice si C está entre A y B, cada punto del segmento B o bien está o bien en el segmento AC o bien
en el segmento CD o en ambos. Entonces ahí, si no está en uno, uno prueba que está en el otro y puede darse la casualidad de que esté en ambos puntos, en ambos segmentos. El ejercicio 5, consideremos tres puntos que no están en una misma recta y si una recta intercepta el interior de dos de los tres segmentos, AB, BC, AC, entonces la recta L no intercepta al tercero. 6 me dice que si M es un punto de la semirecta OA, demostrar que la semirecta OM coincide con la semirecta OA. Entonces, que coinciden, ¿cierto? Es que tienen puntos en común, ¿no? Entonces recordemos que para ver que eran la misma recta o la misma semirecta, entonces uno lo puede separar como por segmentos, por cosas por el estilo, porque recordemos que ahí vimos que si compartían dos puntos en común, entonces determinaba la misma recta, ¿cierto? Y si determinan la misma recta, por axioma de separación de la recta, lo podemos separar en esas semirectas, por lo tanto también coinciden. ¿Ya? Entonces ahí tienen que buscar en el fondo que tienen más de un punto en común y no hay problema con el 7, con el 6, perdón. El ejercicio 7, en cambio, nos dice si Q es un punto del semiplano de borde recta L que contiene AP, demostrar que el semiplano de borde L que contiene a Q coincide con el semiplano de borde L que contiene AP. Entonces aquí lo único que nos dicen es que Q pertenece acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué semiplano es este? Bueno, uno dibuja un plano, una recta cualquiera, un punto a un lado, P. Entonces, además, en ese mismo lado está Q, ¿cierto? Y lo que hay que ver es que coinciden los dos semiplanos. Entonces, ahí utilizando los primeros, ¿cierto? Acerca de un único plano. Si te habían, los primeros axiomas, recordemos, o teoremas nos decían eso, que había un único plano, que había una única recta. Eso es lo que cuando hablamos de unicidad es lo que nos permite decir que si tenemos dos, van a ser el mismo. A ver, el ejercicio 8, probar que si un plano y una recta se intersectan o bien se cortan, el plano no contiene la recta, entonces se cortan en un solo punto. Entonces nosotros, por ejemplo, probamos que si dos planos se intersectan, su intersección era una única recta, ¿cierto? Entonces ahí hay que combinar eso con otros axiomas de recta y punto. El ejercicio 9, demostrar que la recta es una figura convexa. Bueno, si ya probaron el 1, ¿cierto? Ahí uno va a dividir por axioma de separación de la recta en, bueno, en el punto, en la semirecta hacia un lado, y ver y tomar ese punto en algún lado, ¿cierto? Y ver que el segmento que los une está totalmente contenido en la recta. O sea, más o menos la prueba es análoga, creo, del 1 y del 9. Se parece bastante, solo que va a cambiar los elementos. El ejercicio 10 nos pide demostrar que si en un segmento y una recta, que un segmento y una recta tienen un número infinito de puntos. Sea, bueno, eso se va a utilizar de forma recursiva, ¿cierto? O sea, por ejemplo, uno prueba que tienen dos puntos, que tiene tres puntos, que tiene cuatro puntos, y así se asume recursivamente que tiene infinitos puntos. Sea pi un plano cualquiera, L una recta que está contenida en este plano pi. Probar que existe al menos un punto en el plano que no pertenece a la recta L. Y el 12 y el 13, respectivamente, los corolarios y teoremas que quedaron de ejercicio. Pues ahí, por ejemplo, como dijimos, estos podemos hacer los dibujitos o ver qué tal fueron saliendo. Entonces, los insto a trabajar en estos ejercicios y utilizando principalmente, como bien hemos hecho, los axiomas de incidencia y de orden que hemos visto hasta ahora. Entonces, tratar de no utilizar recursos más avanzados, que suele suceder ya semestre anterior a veces, en cosas de triángulo, en cosas de semejanza, algunos utilizaban Pitágoras, por ejemplo, y Pitágoras, nosotros como dijimos al principio del curso, lo vamos a probar mucho después, cuando ya veamos congruencia, cuando veamos semejanza, por ahí empieza a aparecer recién Pitágoras, como en aplicaciones de semejanza en el triángulo rectángulo. Entonces, en base a los primeros axiomas, deberíamos poder probar cada una de estas cosas.
sobre todo el de los infinitos puntos. Siento que el de los infinitos puntos en una recta o en un segmento uno piensa mucho, como el teorema arquimidiano, ¿cierto? Que se parece mucho esto en el fondo. Esto de que entre dos números cualquiera racionales también podemos encontrar un infinito número de puntos entre ellos. Uno generalmente pensaría en tomar una prueba análoga a ese tipo. Sin embargo, los recursos que utiliza son diferentes. A pesar de que puede servir, si es que se hace sin considerar como medida, ¿cierto? Porque si uno lo ve como en la recta y quiere probar eso, uno igual toma medidas, porque saca el promedio, como el promedio, digamos, entre los dos, ¿cierto? Y así se asegura que siempre hay un punto entre medio. Pero en este caso, tenemos que hacerlo mediante los axiomas. Y bueno, chicos, entonces les dejo esta guía ahí para que trabajen y nos vemos el día jueves a las 2:30. ¿Vale? Ya, profe,